Preguntales. Entrevistas con aire de toda. Primera vez con nosotros. Yo no sé por qué llevo esas cuentas. Porque te gusta contar, porque sos contadora. Porque sos contadora. Por eso. En el Contadora fondo, de historias y contadora de números Y también. contadora de todo tipo de cuentos y de números. Bien. Primera vez con nosotros el diputado provincial Oscar Cachi Martínez. ¿Cómo estás, Cachi? Bien, un gusto verte, un gusto verlos. Bienvenido. Muy bien. Dice verte porque nos conocemos desde que éramos muy chiquitos. Sí. Hace un par de años. Ayer nomás. Bienvenido, Cachi, a ¿Qué tal? Con Aire de Toda. Un Sí, gusto nos que estés conocemos porque Claudia fue compañera de mi hermana. Claudia, también. Exacto. Claudia era compañera de la Claudia. escuela de Claudia. Claudia era compañera de Claudia, sí. Y ya tenía esa voz encantadora que no la usaba para hacer radio, pero sí para llamar la atención en todo lugar donde estaba presente. Gracias. Qué amable. Bueno, sé que has estado trabajando mucho, que has presentado muchos proyectos, que algunos han tenido suerte, éxito, han sido tratados y otros están ahí en la dulce espera. ¿Por dónde querés que empecemos? ¿Por la seguridad de los deliveries? Sí, digamos, han tenido dos ejes, ¿no? En primer lugar, el tema de la seguridad, porque Santa Fe está atravesada por la inseguridad y la violencia y de verdad que era un objetivo y es un objetivo de todos los santafesinos poder superar esa situación. Yo creo que la ley más importante fue la Ley de Derecho y Garantía de Víctimas de Delitos y sus familiares, que la verdad que fue un modelo no solo por el procedimiento, porque se hicieron audiencias públicas en toda la provincia, escuchando, bueno, a todos los actores, jueces, fiscales, a la defensa, a especialistas, sino especialmente a las víctimas de delitos, que son cientos de miles en la provincia, y a las asociaciones que la representan, y que fue modelando un proyecto de ley que, bueno, que ahora le estamos reclamando, casi te diría que exigiéndole al gobernador que la reglamente, pero que cambia los paradigmas, ¿no? ¿Desde cuándo está aprobada y sin reglamentar? ¿Desde cuándo? Desde diciembre del año pasado. Ah, bien. La ley se aprobó en noviembre, pero bueno, se lo planteamos en diciembre, después el 15 de febrero, junto a las asociaciones, que en Santa Fe tiene mucha participación, Graciela Brondino, Catalina Narváez. Hubo una reunión de todos los integrantes de asociaciones de víctimas y también en la Junta de Seguridad. Bueno, una ley que permite que la víctima sea tratada como tal, porque digamos, uno es víctima de delito y está en esa situación por la incapacidad del Estado, ¿no? De garantizar seguridad, de terminar con la impunidad o de hacer que aquel que viola la ley penal cumpla con la sanción respectiva. Y a veces son tratados como si fueran delincuentes. Porque, claro, el que ha sufrido un delito exige una respuesta, ¿no? Una reparación. Y demanda a las autoridades, sean policiales, judiciales, Sí, ser terminan siendo reparados. tratados como delincuentes porque terminan molestando al sistema. Claro, exacto. Y tienen que terminar asumiendo ese rol que es bastante incómodo, inclusive estando en esa situación, ¿no? Y agotador, me parece. Sí, Totalmente. Agotador. Agotador Sí. y de revictimización constante. Efectivamente, y eso nos decía, yo me acuerdo, digamos, la vicepresidenta de una de las asociaciones decía, a mí me mataron mi papá. Dice, y fui a reconocer el cuerpo y a partir de ahí el suplicio de sufrir una revictimización, que significa entender lo que es un proceso penal y cuáles son las opciones que yo tengo como víctima, ¿no? Y empezar a conocer lo que es un fiscal, lo que es un juez, lo que es constituirse como querellante, ver que el autor del homicidio tenía un abogado y yo estaba solita, ¿no? Entonces es una situación, y la verdad es que fue fundamental
la participación de gente que ha transformado el dolor en acción y con sentido positivo para lograr la sanción, ¿no? Porque uno puede ser el autor y discutir cuestiones técnicas, pero el aporte de ellos fue esencial, sobre todo para garantizar que pudiéramos dialogar entre todos los sectores, porque la realidad está por encima de la idea. Totalmente. La realidad está por encima de la idea. Entonces las cuestiones tal vez de cosmovisión que pueda haber en una Cámara diversa, como es la legislatura, fueron superadas por esa realidad. Y eso ayudó. Sí, no, pero aparte es la realidad la que tiene que determinar la letra, digamos. Y así fue una ley que va a permitir que el que sufre un delito pueda declarar en su domicilio. Hoy ya lo puede hacerlo de manera electrónica, que el proceso penal no exija que tenga que cruzarse con el imputado, un tema difícil, ¿no? Que pueda acercar pruebas sin necesidad de constituirse como querellante, que los jueces y fiscales tengan la obligación de explicarle de manera sencilla, porque si no, a veces el propio sistema se ampara en tecnicismos para poner distancia en la necesidad de dar respuesta, y que incluso va a obligar a todos los que participan en el proceso penal y a las fuerzas de seguridad y a todos los que intervengan con víctimas a hacer una capacitación, una perspectiva de víctima. Porque una de las cuestiones que se planteó con mucho énfasis es la ausencia de empatía. Y creo que la ley Micaela fue también enorme. Sí, termina demostrando la necesidad de poder educar en esos sentidos. Sí, claro, de entender al otro. Ahora estamos justamente pidiendo la reglamentación para que el Estado tenga esa mano reparadora en función de sus responsabilidades, que significa fortalecer el CAJ, el Centro de Asistencia Jurídica y Atención a la Víctima, con una protección integral, que significa abogados, que signifique la posibilidad de tener una atención psicológica y también una respuesta del punto de vista social. Esa es una iniciativa muy importante, que va a permitir incluso que la víctima sea escuchada en el juicio, en el momento más importante del juicio, que es la sentencia. Después del fiscal, después de la defensa, el juez va a tener que escuchar a la víctima. ¿Hoy no la escuchan? Participaba parcialmente, ahora sí, pero participaba parcialmente. Por ejemplo, en momentos procesales, es difícil de explicarlo pero en momentos procesales como el archivo judicial de las causas, el sobreseimiento, que es donde queda libre de culpa y cargo, el archivo es cajonearlo, podríamos decir así, o en los juicios por flagrancia no podía participar. Entonces, la víctima era como el convidado de piedra, estaba fuera y los fiscales no siempre expresan los intereses de las víctimas. El caso de Graciela Brondino, si ella no hubiera participado del proceso, no hubiera tenido justicia. Fue su participación y su investigación. Tuvo un rol extremadamente activo y por eso pudo llegar a una... Y que fue enormemente disruptivo. Ahora el 3 de mayo se cumple el Día Provincial de las Víctimas de la Inseguridad, que fue una iniciativa nuestra por impulso y acompañamiento de Graciela. A mí la verdad que me parecería una enorme respuesta en el marco de la realidad que tenemos, que se reglamente la ley. Y también otra cuestión, esta capacitación y esta necesidad también de que el Estado responda. Doy un ejemplo sencillo. En la ciudad de Buenos Aires, había perdido el documento, fui a hacer una constancia en la policía. Al lado había un chico que le habían robado el celular. Y entonces hizo la denuncia.
Terminó de hacer la denuncia, le dieron la denuncia y atrás el oficial le dijo: usted es víctima de delito, y si acá tiene la ley de la Ciudad de Buenos Aires, acá tiene la ley, y acá tiene los números de teléfono de los organismos de la ciudad para ser atendido. A mí me gustaría que eso suceda en Santa Fe y por eso estamos reclamando esto. Y me parece que es lo mínimo que el Estado puede hacer por sí, su responsabilidad. Mínimamente, digo, también es una respuesta y es una invitación a decir que al menos tiene un sentido hacer una denuncia. Porque digo, pusiste el ejemplo de la denuncia de un celular. ¿Cuántas víctimas de robo de celulares y no terminan denunciando? A no ser porque tengan el seguro, si lo denuncian es porque hay un seguro de por medio, pero si no, decís compro otro, cambio el chip, viste, como una resignación. Y me parece que está bueno esto, que la institución que te toma la denuncia te termine abriendo las puertas para contenerte. Eso si tenés a alguien que te tome la denuncia y bueno, no para tenés eso que estoy esperar diciendo. 4 horas a que llegue algún sumariante. Claro, sí, hay mucho por trabajar, por mejorar y por corregir. Pero estábamos charlando un poco el tema de la inseguridad. Sí, después, justamente a partir de ese diálogo, esa relación, fueron surgiendo otras iniciativas, prisión preventiva para el que usa o porta armas de fuego, en el proceso penal, en una provincia que tiene el 85% de los homicidios son cometidos con armas. Sí. Y Rosario, bueno, es un infierno, ¿no? 1.600 balaceras el año pasado, y obviamente que el arma tiene un sentido, ¿no? El sentido de amedrentar a víctimas, a testigos, a familiares de víctimas, incluso a la propia justicia. No, aparte el número supera una por año, ¿no? Una por El número día, en sí mismo amedrenta. 1.600 es una El cosa. mismo número Claro. es como súper impactante. Sí, es doloroso. Son Bueno, 5 no balaceras por día, más o menos. Es impresionante. Entonces es Prisión preventiva para el que viola una perimetral, que es otro tema donde los números asustan de verdad. Santa Fe tiene el doble de femicidios que el promedio nacional, y Rosario tiene 5 veces el promedio. Las perimetrales son una ficción hoy. Realmente son una ficción. Más allá de que una manda judicial, entonces la idea es que que haya que esa escalada de violencia que se ve, el Estado toma conciencia a partir de una denuncia de violencia de género o de violencia familiar, que haya una intervención oportuna para que esa escalada de violencia no termine en un hecho trágico. Y lo de los delivery, también otro tema, ¿no? Que fueron tan esenciales para soportar la pandemia, y una modalidad de trabajo que surgió a partir de las aplicaciones, que permitió que muchos jóvenes que no reciben ninguna asistencia, que pagan su moto, que pagan su bicicleta, Con mucha precarización. Sí, que pagan su tributo también, son- porque que facturan. pagan tributo. que pagan claro. monotributo, pagan seguro, y Sí. que lo único que quieren es que no los maten o no los roben. Entonces, trabajamos mucho con ellos, y ahí también reconocerle a María Fernanda Fernández, que es que fue un poco la impulsora de la movilización de los chicos que sufren cotidianamente dificultades en materia de seguridad. Ahí estamos se logró media sanción, y ahora está en el Senado, pero hay una promesa del gobernador y de los últimos 3 ministros de seguridad de hacer una prueba piloto, que son 400 con GPS y botón de pánico. Porque los chicos, ¿por qué quieren que sea el gobierno de la provincia? Para que la policía tenga la alerta y los fiscales le den bolilla, porque los chicos por ahí tienen información. Hubo un caso hace poquito, ¿no? Dice, ahí está, y el fiscal no da bolilla, y ellos quieren recuperar la moto con legítimo derecho. Y eso tiene una contraprestación, porque son 1.500 en Santa Fe, son 1.500 ojos que no solo pueden plantar una alerta por un hecho que los afecte a ellos, sino a terceros también. Comparten Claro. el espacio Sí, sí. público. Sí, entonces hemos puesto mucho énfasis en el tema de seguridad. Creo que
Y el otro tema, el bolsillo, ¿no? El bolsillo. Ese proyecto es muy interesante. El de los, yo empecé por ese, el de los delivery, pero me pareció sumamente interesante. Y el otro, por supuesto. ¿Qué hacemos con 5.000 pesos? Claro, ¿no? ¿Qué compramos hoy ahí con está, ¿no? 5.000 Billetera pesos? Santa Fe, que lo que nosotros estamos pidiendo es una actualización. Una actualización a 12.500, que no es un número caprichoso. La verdad que fue una política muy importante, sí, que ayudó no solamente al consumidor y a los comercios, sino también al Estado, porque el Estado mejoró su recaudación porque se formalizó el comercio minorista. Claro. Entonces mejoraron los ingresos brutos, que es un impuesto de la provincia importante. Y también mejoró la recaudación de los municipios a través de la tasa de registro e inspección. Y claro, para que tenga el mismo impacto que tuvo el momento que se aplicó, hay que actualizarlo, porque todo aumentó, digamos. Sí, pero aparte también para los presupuestos. para que tenga el mismo impacto para todos, digo, para los usuarios, quienes utilizan el servicio de billetera Santa Fe, y también para los aportes que se realizan, e ingresos brutos y el DREI. Claro. Te digo, todo es Claro, lo que se porque, aumentaría en proporción. hay muchas actividades que estaban en la informalidad. Totalmente. Y hoy hay 1.700.000 usuarios de billetera Santa Fe y 4.500 comercios. Y que sea por ley, porque eso permite, estamos en un año electoral, ¿no es cierto? Y se va a poner mucho énfasis en lo que se hizo mal, y está bien, porque uno, digamos, todos aspiran a mejorar, pero también sería bueno que se preserve lo que se ha hecho bien y se lo mejore. Y ahí nosotros también estamos planteando algunas correcciones. Por ejemplo, que los funcionarios no tengan billetera Santa Fe. Es decir, un ministro, un secretario, un diputado, un juez, un fiscal, ¿no? Un camarista. Y que los jubilados tengan un mayor nivel de reintegro, los sectores vulnerables, ¿no? Es decir, sí, hemos trabajado mucho y hemos logrado, en un tiempo donde es muy difícil el diálogo, poder construir consensos. Que claro, siempre los consensos exigen escuchar al otro, ¿no? Y aceptar que el otro puede tener una idea mejor y corregirla y mejorarla a partir del aporte de todos. Y bueno, uno tiene un poco de experiencia también y eso ha sido bueno. Bien. No nos queda más tiempo, pero me quedo pensando mientras recién... Acá hay decías- devoluciones. Hay simplemente algunas devoluciones, como que cosas que me quedaron resonando en esto de cómo esas pequeñas medidas, esto que tiene que ver con la ampliación de la billetera, ¿no? Cómo esas pequeñas medidas son gigantes en las estructuras de las familias, ¿no? Y eso lo transforma en algo, esas pequeñas modificaciones colaboran a que las mejoras dentro de la familia sean notables e importantes. La billetera Santa Fe vino a dar muchísima tranquilidad cuando ya la billetera no alcanza la de papel, pero se tiene la virtual, y eso ayuda un montón en la economía. Me quedo pensando en eso. Y ni bien comenzábamos a hablar de la ley, anoté un par de cosas que me parecen súper interesantes, que si uno le saca el número de ley y el proyecto que hiciste, Cachi, uno lo podría como aplicar en distintos lugares, ¿no? Es una ley que permite que las víctimas sean tratadas como tales. Ok, ¿no? Saquemos el proyecto, ¿no? Saquemos y pensémoslo como en términos generales y estilo comodín. ¿Vieron las frases que uno las acomoda y las pone? Una ley que permite a las víctimas ser tratadas como tales. Estas víctimas que muchas veces son maltratados y que, por supuesto, tienen que proponen una demanda a las autoridades porque son ciudadanos, un derecho básico, hacen uso de su derecho, ¿no? Y recuperar esto que dijiste, fue fundamental la participación de las personas protagonistas, y esto facilitó a que se den más garantías a las víctimas de los delitos y posibilita, y ahí me parece que aparece una cosa clave que también tiene la función de comodín, que es posibilita la accesibilidad de la ley, de los abogados y de los profesionales de la salud mental. O sea, tres patas importantísimos a la hora de pensarnos en los procesos que se devuelva a la justicia, ¿no? Dos frases tuyas que las tomo y las uso muy caprichosamente, Cachi, que es: la realidad está por encima de las ideas y la ley propone empatía.
digo, casi constitucionales, pongámoslas en el preámbulo. Recupero eso porque me parece súper interesante. Y lo otro que recupero también es esto de las alertas y los botones antipánicos y demás, pensando en cómo nos pensamos como sociedad, que no solamente tienen que ver con cuidar las realidades de cada ciudadano y que tenga menos temor y que tienen que ver con la realidad pequeña de cada individuo, sino que a nivel Estado también nos permiten tener más cifras que aportan mejores diagnósticos y que ayudan a mejorar las políticas. Entonces, digo, recuperando así como muy caprichosamente alguna de las palabras, no es un cadáver exquisito, pero intenta hacerlo. A mí me parece que sí. A mí me parece que es un cadáver exquisito. Es nuestra devolución. Bueno. Las palabras de Victoria Bordas. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Gracias, por Cachi. invitarme. Te esperamos pronto. Bueno, gracias. Diputado provincial Oscar Cachi Martínez. Esto fue Entrevista con Aire de Toda.